No hay ningún problema. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Pero el roque es rojo, ¿eh? Ya. Entonces, el día de hoy vamos a ver la clase. Nos toca bueno, estamos 25 de junio del 2021. Vamos a desarrollar el tema a ver, les presento por aquí el material. Tiene que ver con la descolonización y la revolución china. El tema es amplio, ¿ya? El tema es amplio. Vamos a ver si de repente en la parte final, aunque no creo, podemos ver un caso sobre el caso sobre India. De todas maneras, les voy a pasar, hay un pequeño video, una película sobre Gandhi, no sé si la han visto. La película sobre Gandhi, ¿ya? Es una película cortita, ¿no? Dura solamente 3 horas, nada más, ¿ya? Y la pueden buscar así, ¿ya? Gandhi. No veo solamente extractos de la película. Hay una, pero está todo en inglés, ¿ya? Dura 3 horas 11 minutos, nada más, ¿ya? Cortito, sí, cortito. Y bueno, vamos a entrar ya a estos temas que es la descolonización y la revolución china. Vamos a ordenar nuestro tiempo y primero vamos con el tema de la descolonización. ¿A qué le llamamos la descolonización? O sea, ¿qué es la descolonización como tal? Entonces, conceptualizamos y en primer lugar señalamos, ¿no? Es el proceso, ojo, lo estamos armando como si fuera una pizarra, es el proceso de independencia dirigido por, eh, podemos decirle, dirigido por la burguesía nacional colonial, ¿ya? De los pueblos colonizados, ¿no? De manera general, ¿no? De los pueblos colonizados en Asia y África. Ujú. Entonces, eso de manera general, ¿no? Es un proceso de independencia dirigido por la burguesía nacional de los pueblos colonizados en Asia y en África, desarrollados, desarrollados durante, durante la primera mitad del siglo XX, primera mitad, desde ahí ya venía el movimiento del siglo XX y que logra su consolidación con la post Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, la post Segunda Guerra Mundial prácticamente le pone fin a este proceso que había sido la colonización. ¿Ok? Profe, entonces, pero, ¿por qué este movimiento? ¿Por qué se da finalmente este proceso de llamada descolonización? Perú se había descolonizado, claro, Perú se ha descolonizado en el siglo XIX. Ese es el proceso de descolonización en América Latina. Y bueno, estás a puertas de celebrar tu bicentenario, ¿no? ¿Ya? Si es que el tío Vladi lo permite. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el contexto? ¿En qué contexto se está desarrollando todo esto? Estamos hablando de plena Guerra Fría, ¿ya? En plena Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Tema pasado, tiene que ver con ese periodo de gran tensión entre las superpotencias que han emergido de la Segunda Guerra Mundial. En ese caso estamos hablando de la Unión Soviética y de Estados Unidos. En ese contexto de la Guerra Fría, entonces, quieras o no, las grandes potencias coloniales habían salido sumamente golpeadas de lo que había sido el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Las potencias que emergían, como el caso de la Unión Soviética y Estados Unidos, no eran fundamentalmente potencias coloniales. Por ende, de alguna manera
quieras o no, van a estar apoyando este proceso de la descolonización, porque entienden que aquellos que logren finalmente su independencia van a necesitar pues un apoyo, y ese apoyo podría venir desde Estados Unidos o desde la Unión Soviética. ¿Cuáles son las causas por las cuales se da, o cuáles son los antecedentes a este proceso? Estaba revisando por aquí, había hecho mis anotaciones sobre todo el proceso de África, ya hice un proceso de trabajos de desconexión de África, me he hecho unas 5 páginas, pero voy a reducirlo, ¿no? Entonces, un antecedente es el llamado Congreso de Berlín, ¿ya? El Congreso de Berlín. El Congreso de Berlín, recuerda, en el siglo XIX había sido el protagonista, aquí no, aquí las potencias europeas habían sido protagonistas para llevar a cabo finalmente el reparto del África, ¿no? Por aquí entonces, reparto del África. En el caso de Asia, en el caso asiático, el reparto de las posesiones, por ejemplo, ¿ya? De las posesiones, por ejemplo, de la zona del Cercano y el Medio Oriente, tiene que ver fundamentalmente con lo que fue en su momento la caída del Imperio Turco Otomano, ¿ya? Entonces, eso es para el reparto del África. Cuando hablemos del reparto, ¿ya? El reparto del Cercano y Medio Oriente, tiene que ver con la post-Primera Guerra Mundial, ¿ya? La post-Primera Guerra Mundial. ¿Ah? ¿Quiénes fueron los más beneficiados con ese reparto, ya, tras la post-Primera Guerra Mundial? Los beneficiados fueron Gran Bretaña y Francia, principalmente. De esa manera aumentaron sus posesiones coloniales, ¿ya? Tanto hacia la zona de lo que va a ser Palestina, el Líbano, lo que va a ser pues aquí la zona de Irán, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, todos esos territorios pasaron al control en ese momento en reparto entre Gran Bretaña y Francia después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, más o menos vemos cómo el mundo estaba siendo repartido hasta después de la Primera Guerra Mundial también. Ahora, posterior a ello, ¿qué ocurre? Se van a ir formando, ¿no? Se va a dar la formación de movimientos anticoloniales, ¿ya? O de organismos, ¿no? Podemos tener organismos anticoloniales. ¿Qué movimientos o organismos anticoloniales son los más importantes? Uno, se forma el Congreso Nacional Hindú, ¿ya? Otro será el Congreso Africano, ¿ya? Por aquí también tenemos la formación del Congreso, ¿ya? Del Congreso Africano. ¿Qué es lo que están reclamando los diferentes países en Asia y en África? Lo que están en ese momento reclamando es la autonomía, el principio de autodeterminación, que finalmente después de la Segunda Guerra Mundial va a ser uno de los principios que prácticamente nos va a ayudar a entender finalmente por cómo se le va a adjudicar a cada uno de estos países coloniales esa autonomía. ¿Ok? ¿Qué más? Otro antecedente es que durante el proceso, por ejemplo, ya podemos decirle, durante el proceso de la Gran Depresión, entre los años de 1929 a 1939, hubieron muchas promesas a los países de Asia y África de que se les iba a otorgar ciertos beneficios. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en algún momento, tanto Francia como Inglaterra prometieron
llevar a cabo algunas reformas en torno, pues, a los países coloniales, dado que esos eran las principales potencias, ¿no? Finalmente, sus reformas fracasaron, ¿ya? Sus reformas no llegaron a buen puerto, los problemas en las colonias continuaban y lo que hizo fue agudizar los problemas en torno pues al proceso de la llamada descolonización. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Francia, ¿ya? Francia había propuesto, ¿ya? Propuso reformas colectivas, a través, ¿ya? Mediante, ¿ya? Propuso reformas colectivas mediante lo que se llama la declaración de Brazzaville, ¿ya? Así se llama, ¿ya? La declaración de Brazzaville. Ujú. ¿A quiénes les propuso esas reformas principalmente? Principalmente a África, ¿ya? Entonces propuso reformas colectivas a las colonias africanas. Colonias africanas. ¿Listo? ¿Ya? Entre esas reformas, por ejemplo, lo que va a hacer es propone, no que les va a dar la liberación, sino les propone que va a haber una suerte de participación política. ¿Ya? Propone participación política. ¿Qué quiere decir, profe? Que ellos también podrían de alguna manera formar parte de las propuestas de gobierno, de las propuestas de cambio. Claro, lo que no te está diciendo que no va a ser pues al mismo nivel. Y segundo, lo que te está diciendo también al mismo tiempo es que vas a seguir siendo pues una colonia. Entonces todo esto al final no está rindiendo ante los intereses en ese momento de parte de las potencias coloniales y esto principalmente en el caso africano. Por eso que el Congreso, más que africano, termina siendo un Congreso panafricano. ¿Qué quiere decir, profe, panafricano? Quiere decir que una a los diferentes pueblos de África en ese momento en una suerte de unión nacionalista, de rechazo hacia Occidente y buscando pues de ahora en adelante su proceso de independencia. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué finalmente se da el proceso de descolonización? Ya tiene que ver con la post-Segunda Guerra Mundial, porque es ahí donde se consolida, decíamos, ¿no? Terminada la Segunda Guerra Mundial, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ya, las potencias coloniales, ya, las potencias coloniales de Gran Bretaña y Francia han salido sumamente debilitadas, ya, han salido sumamente debilitadas, y eso es lo que se va a aprovechar para llevar a cabo este proceso de la descolonización. Entonces, pero fue de alguna manera una cuestión contradictoria, porque si bien es cierto las potencias coloniales como Francia e Inglaterra han salido debilitadas, pero lo que ellos querían era apelar a sus colonias para a partir del apoyo de sus colonias poder salir de la crisis. Por eso que Francia no va a tomar muy bien el apoyo que se va a brindar en algún momento por parte de la ONU a este proceso de la descolonización. ¿Por qué? Porque al final le estás quitando los medios para poder llevar a cabo finalmente su proceso de recuperación. Y esa es otra de las cosas, ¿no? O sea, finalmente hay un apoyo de la ONU,
la Organización de Naciones Unidas, al proceso de descolonización. ¿Ya? Descolonización. ¿Ya? Al proceso de colonización. A través de, aquí, ¿no? De exigir el derecho a la autodeterminación, que es un derecho fundamental de tercera generación que aparece después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerda que los derechos fundamentales de primera generación tenían que ver con la Revolución Francesa, lo que fue la Revolución o el caso de la independencia norteamericana, donde se habla del derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, en fin. Los derechos de segunda generación, que tiene que ver con los derechos sociales, ¿ya? Como por ejemplo el derecho al voto, ¿no? ¿Ya? Producto de todo lo que va a ser pues el movimiento en pleno proceso de la revolución industrial. Y para la Segunda Guerra Mundial vamos a tener nuevos derechos, como el derecho a la autodeterminación, como el derecho, por ejemplo, al medio ambiente. El día de hoy se señala que estamos en una cuarta etapa de los derechos fundamentales, que tiene que ver pues con ya los derechos a nivel informático, ¿no? ¿Ya? A nivel de todo lo que es el día de hoy el proceso de las TICs. Pero bueno, eso se lo dejo a tu profe de cívica. Entonces, encontramos aquí, profe, Inglaterra también estaba de desacuerdo con la ONU. Bueno, sí, ¿no? Pero que muestra más su desapego es Francia, ¿ya? Fundamentalmente Francia. ¿Y por qué Francia es el que de alguna manera señala fundamentalmente su desacuerdo? Porque era uno de los que había salido más golpeados de la Segunda Guerra Mundial. A tal punto que en algún momento, hacia los años de 1956, si no estoy mal, se va a retirar momentáneamente de algo que se llama la OTAN. Pero bueno, es un proceso mucho más complejo. Ahora, aquí estamos viendo la cuestión externa. Vayamos también a lo interno. A nivel interno, quieras o no, también habría que agregarle que el empobrecimiento, la dependencia económica, los atropellos políticos, la segregación racial. ¿Qué es eso, profe? La segregación racial por una coloración de piel, no todos somos iguales, simple, ¿ya? Se agudizaron, ¿ya? O podemos decirle, ¿no? Punto y coma. Agudizaron los reclamos de la población frente a la ocupación colonial. Ejemplo. ¿Alguien vio el partido de Francia versus Portugal? ¿Sí? ¿Alguien por ahí? Listo. Pregunta, la gran mayoría de los jugadores de Francia, blancos, ¿no? Ojos celestes. ¿Sí? Porque no, ese es Griezmann nomás, por ahí de repente, no sé, otros jugadores, pero no, la gran mayoría son morenos. ¿Por qué? ¿Por qué la gran mayoría son morenos? ¿Ya? Ejemplo de ello, un señor que se llama Kanté, por ejemplo. ¿Por qué la gran mayoría son morenos? Ah, profe, es un país europeo con rasgos africanos. No solamente eso, sino que gran parte de esos jugadores han venido de zonas coloniales, han provenido de zonas coloniales. ¿Profe qué? Claro. O sea, al día de hoy, en el siglo XXI, todavía hay algún tipo de presencia en torno a las zonas coloniales, claro, e inclusive algún tipo de añoranza por la época colonial. Entonces, imagínate, eso es al día de hoy. En esta época era algo normal, ¿ya? El empobrecimiento, social, ¿no? La dependencia económica, los atropellos políticos, la segregación racial. Entonces, son cosas que se van a discutir progresivamente. Porque en algún momento las personas van a decir, ¿no? Nosotros valemos tanto como un europeo, no somos ni más ni menos, ¿ya? Entonces eso se va filtrando poco a poco en zonas de África y de Asia. También
hay que hablar sobre el desarrollo de burguesías nacionales. Cuando señalamos el desarrollo de burguesías nacionales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que van a haber ciertos sectores económicos al interior de aquí de estos países coloniales, que van a ser los que van a levantar las banderas en ese momento de independencia, ¿ya? Porque entienden que su desarrollo no se va a poder dar mientras sigan siendo, ¿ya?, parte de un mundo colonial, ¿ya? Entonces, desarrollo de burguesías nacionales que buscan poner fin al intervencionismo económico. Profe, ¿qué es eso del intervencionismo económico? Que prácticamente sea eh, desde las potencias coloniales, que se les diga qué es lo que pueden producir y qué es lo que no pueden producir, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer en torno pues a la parte de los negocios. Entonces, estas burguesías nacionales entienden que necesitan la ruptura, ¿ya? Que buscan poner fin al intervencionismo económico y reclaman, ¿ya?, una mayor participación política. ¿Qué quiere decir, profe? Asumir el gobierno de sus países. En pocas palabras, asumir el gobierno de sus países. ¿Cómo se llama eso, profe? Esto se llama principio de autodeterminación. ¿Ya? Principio de autodeterminación. Hacia eso también están dirigiéndose. Y finalmente, ¿ya?, dentro de todo esto, para completar, habría que señalar también que la formación, ya en todo este proceso se dando la formación de movimientos, ¿ya?, movimientos anticoloniales, ya, anticoloniales. Por ejemplo, tenemos entre los movimientos anticoloniales a lo que va a ser, como te decía, el caso de las, el Congreso Hindú, ¿no? El Congreso Hindú. Tenemos el caso de la Liga Árabe, ¿ya? La Liga Árabe. Tenemos el caso del Congreso Panafricano. Pero eso es a nivel de, estamos hablando de grupos que tienen representación, que se están organizando, que están reclamando por la vía legal, que están organizando en ese momento algunas aquí, ¿no?, manifestaciones, ¿no? Pero también van a haber guerrillas. Ya, estos son ya grupos armados que entienden que la vía militar es una manera de poder enfrentar al poderío colonial, ¿ya? Y también, ¿no?, guerrillas. Entonces, todo esto está agudizando los problemas entonces en torno al proceso de la llamada descolonización. Entonces, solamente para repetir, ya lo he tratado de resumir. Hay más cosas, hay más cosas, hay más cosas, ¿ya? Por ejemplo, en el Congreso Panafricano de 1945 se reunieron las potencias, aquí los líderes anticoloniales, y ellos propusieron los siguientes principios. Uno, la lucha contra el colonialismo. Dos, los derechos de las colonias a continuar con su propio destino. Y tres, a poder impulsar de alguna manera una suerte de parlamento panafricano. En el caso de Alemania, por ejemplo, ya va a tratar de llevar a cabo algún tipo de reformas, pero que al final todo esto va a desencadenar en un conjunto de movimientos sociales. Tenemos la Revolución de Argelia de 1945, la Revolución de Madagascar de 1947, el impulso de la revista Panafricana, por ejemplo, patrocinada por un señor que se llama Jean-Paul Sartre, por ejemplo, pero son más temas, ¿ya? Entonces, ¿todo eso nos venía de esa misión? No. Entonces, tampoco quiero marear, ¿ya? Profe, entonces ahora están mejores que eran colonias. Vamos a ver qué es lo que viene después, ¿ya? Porque sí, es cierto, algunos van a señalar, pero el día de hoy, algunos de ellos están peor que cuando eran colonias.
habría que entender que después del proceso de la llamada descolonización, muchos de estos países terminó con la ruptura en el terreno político con las principales potencias, pero la dependencia económica se mantuvo. E inclusive al interior de estos países, tanto en Asia como en África, se van a desencadenar guerras civiles que inclusive van a ser apoyados por parte de estas potencias coloniales, e inclusive algunos que van a aprovecharse de este contexto para la venta de armas. Y cuando te digo la venta de armas, en el caso de África y en el caso de Asia, en países tan empobrecidos, ya no te estoy hablando solamente de la venta de armas de fuego, sino la venta de machetes, armas blancas. ¿Por qué? En el caso de Ruanda, por ejemplo, ¿ya? En el caso africano, las guerras civiles van a terminar a machetazos. Hay películas al respecto que puedes revisar. A ver, por aquí. ¿Ya? Por ejemplo, esto es para Gandhi. Hay una película que se llama así, Hotel Ruanda. ¿Ya? Imágenes. Entonces, si puedes ver esta película, te va a explicar el proceso de la guerra civil en Ruanda, los enfrentamientos entre los Hutus y los Tutsis. Guerra civil para la década de 1990, ¿ya? Para la década de 90. Hay otra película que se llama Diamantes de Sangre, con Leonardo DiCaprio. Está aquí. Profe, ¿qué es eso? También estamos hablando de otra película que ya nos habla del caso africano postcolonial. Entonces, no creas que todo terminó simplemente cuando a partir de 1945, muchos de estos países empezaron a llevar a cabo su proceso de descolonización, sino que estos países tuvieron todavía presencia en África y hasta el día de hoy siguen teniendo presencia en África. Hasta el día de hoy siguen dándose las guerras civiles en África. Las cosas no se han calmado, pero habría que señalar, ¿no? Quieras o no, tenemos al continente más pobre del mundo, que es África, y al frente tenemos al continente más rico del mundo, que es en el caso de Europa. Por algo debe ser, ¿no? Pero bueno, son cuestiones más del día de hoy. Entonces, continuamos. Ahora, vamos a hablar de casos específicos. Tenemos casos en África, claro, tenemos en Ghana, por ejemplo, en 1957, tenemos en Kenia en 1960, pero no nos viene en esa emisión. Lo que más nos viene es el caso de India y Argelia, y eso, India más que nada. Entonces vamos a hablar sobre el caso de India. En el caso hindú, encontramos a un líder que se llama Mohandas Gandhi, ¿no? Entonces tenemos el caso de Gandhi. ¿Cómo aparece Gandhi? A ver, vamos a los antecedentes, ¿ya? Antecedentes en el caso de India. Ampliamos aquí para que lo puedas ver. Antecedentes. Listo. Listo. Antecedentes. En el caso de India, en primer lugar, habría que señalar que India no era una colonia nueva, que India había sido colonia durante desde el siglo XVII, más o menos. Profe, ¿qué quiere decir? India era una colonia de larga data de Gran Bretaña. ¿Ya? Es una colonia, ¿ya? De larga data en favor de Gran Bretaña. Ejemplo, profe, ejemplo en su momento, ¿ya? Durante el gobierno de Isabel I, Tudor, estamos hablando de los años de 1500, entonces ya había esa suerte de interrelación comercial entre Gran Bretaña e India. A partir del siglo XVIII, prácticamente poco a poco, empezaron a dominar el escenario hindú. Esto se va a consolidar, se consolida
consolidación del dominio colonial a partir de la era victoriana. ¿Qué es la era victoriana? Es el reinado de Victoria I, en el caso de Inglaterra, en el siglo XIX. Recordarás que habíamos señalado, cuando hablamos de la colonización en el siglo XIX, habíamos hablado de la llamada guerra, o, claro, de la llamada rebelión, ¿no? Aquí cuando se aplasta la rebelión de los cipayos, los indios cipayos. A partir de ese momento, Gran Bretaña prácticamente toma el control, el dominio de lo que va a ser entonces, de lo que va a ser entonces India, ¿no? En el caso de India, ya, tú podías viajar a India tranquilamente, y podías tener tus sirvientes, ¿ya? Podías vivir como una suerte de gran señor, ¿no? Aquí, con grandes estancias de tierras y todo ello, donde cada poblador hindú no merecía, ¿ya? Ni siquiera mirarle al rostro a un colono inglés. Había una gran separación entre lo que era un colono y lo que era un poblador hindú. ¿Ok? Entonces, eso es lo que encontramos ahí. Durante la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Durante la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Durante la Primera Guerra Mundial, India, por ejemplo, decide en ese momento brindar apoyo a Inglaterra, en plena Primera Guerra Mundial, ¿ya? India decide apoyar a Gran Bretaña. ¿Por qué, profe, decide apoyar a Gran Bretaña en ese momento? Porque entiende que Gran Bretaña, con este apoyo que reciba de India, entonces, de ahora en adelante, Gran Bretaña le va a dar algunos beneficios. Y si es posible, concederle pues su independencia. Entonces, a partir de ese momento, ya logran ciertos beneficios. Por ejemplo, ¿qué beneficios se le otorgó? Que algunos ministros sean nombrados a partir de un proceso electoral. ¿Ya? Nombramiento de ministros, sino mediante elecciones. Entonces, era arrebatarle de alguna manera algún beneficio por parte de Gran Bretaña en favor de los hindúes. Durante el periodo entre guerras, ¿ya? Durante el periodo de entreguerras, que es el periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, ¿ya? Durante ese periodo, aparecen estos personajes. Surge el movimiento independentista. ¿Ah? Y en ese movimiento independentista, aparece un señor que se llama Mohandas Gandhi. ¿Quién era Gandhi? Gandhi era un abogado de profesión. Su formación inclusive se había llevado a cabo en Gran Bretaña. Cuando él regresa, ¿ya? De Gran Bretaña, regresa con todos estos ideales de que todos somos iguales, con estos ideales de entender que prácticamente no a la segregación por una cuestión aquí de origen y todo ello, pero se da cuenta que una cosa es lo que le dice en sus libros, una cosa es lo que se le puede haber enseñado en su momento y otra cosa es lo que se practica en el caso de India. Inclusive, en primer lugar, más que ir a India, llega a lo que es en ese momento las colonias africanas de Francia, de Inglaterra, ¿ya? Donde, profe, a la zona de Sudáfrica. Entonces, cuando llega a Sudáfrica, se da cuenta que ahí está muy presente la cuestión del apartheid,
¿Y qué es el apartheid, profe? La segregación racial. ¿Quiénes se le van a sumar al movimiento? Al señor Gandhi. Vamos a tener un señor que se llama Tagore. Tenemos otro señor que se llama Nehru. ¿Ya? Nehru, que se va a convertir en el primer presidente de India libre. ¿Ya? Y desde este contexto, desde el llamado periodo entre guerras, ya Gandhi está organizando el movimiento. Por ejemplo, se va a decidir, ¿ya? Se va a decidir organizar la llamada resistencia pasiva. Como le decía la semana pasada, ¿no? Pregunta, ¿yo estoy obligado a comprar Coca-Cola? No, no, no estoy obligado, ¿no? Pregunta, ¿yo estoy obligado a ir a o consumir canal aquí, América Televisión? Tampoco, ¿no? No, no. Pregunta, ¿estoy obligado a ver Esto es Guerra? Tampoco, ¿no? Tampoco estoy obligado a ello, ¿no? Listo. Pregunta, entonces, la pregunta sería, ¿por qué ese tipo de programas puede existir si la gente, entre comillas, dice rechazarlos? Tú dices rechazar Magali, pero Magali existe. Tú dices rechazar Esto es Guerra, pero Esto es Guerra existe. ¿Por qué? Porque la gente lo consume. Simple. Si la gente lo consume, entonces habrá, ¿ya? Hace un tiempo atrás, la señora Magali Medina señalaba, por ejemplo, que, que, que un señor que se llama Augusto Ferrando, ¿ya? Lamentablemente hacía una televisión de poca calidad, una televisión en la cual aquí, ¿no? Prácticamente se enriquecía, decía, de las miserias de la gente. La pregunta es, ¿y el día de hoy qué hace Magali? Entonces, claro, lo lógico es, si esto no desaparece, es porque alguien lo consume, ¿ya? Entonces, cuando alguien dice, no debería existir, ¿lo consumes? Sí, en mi casa se consume, listo. Ya no tienes nada más que decir. Se acabó. Y Gandhi entiende eso. En su resistencia pasiva, por ejemplo, decir, bueno, hay que atacar entonces a estos señores. ¿Y cómo lo vas a atacar? ¿Con armas? No. Primero no consumamos aquello que Gran Bretaña enviaba. En esta resistencia pasiva, por ejemplo, señala, ya, como parte de la resistencia pasiva, que se va a llevar a cabo la quema de ropa occidental, ya, la quema de ropa occidental. Profe, ¿qué es eso de la quema de ropa occidental? Bueno, la ropa occidental en ese momento no era necesario, se señalaba por Gandhi, por parte de la población. Él mismo tenía una gran cantidad de ropa occidental. ¿Qué hizo, profe? Lo quemaron en público, en mancha. Ellos de ahora en adelante iban a confeccionar su propia ropa. ¿Qué consecuencia podría traer ello sobre los comerciantes de ropa que traían de Occidente? Crisis, ¿no? Su resistencia pacífica, ya, o pasiva, llevó otros nombres. Llevó el nombre de la no cooperación. Llevó el nombre de la desobediencia civil. ¿Ya? Desobediencia civil. Ese es su movimiento. La no cooperación, la resistencia pasiva o pacífica, ¿ya? O la desobediencia civil. En ese proceso, ¿ya? No solamente se queman ropa. Inicialmente, por ejemplo, se llevó a cabo el proceso de la quema de pases. ¿Qué es eso, profe, la quema de pases? Todo poblador hindú, o todo poblador colonial, debía de identificarse, ¿ya? Debía estar registrado, identificarse, y tenía un pase. Pero todo habitante colonial, todo aquel que venía desde Gran Bretaña o había hecho familia aquí, pero su familia venía de Gran Bretaña, no tenía el deber de
aquí de presentarse, ¿ya? De portar este paso. Entonces, Gandhi señala, ¿no? Todos somos iguales. Y si todos somos iguales, ¿por qué yo tengo que identificarme? O se identifican todos, o no se identifica nadie. Si ellos no se identifican, yo no tengo por qué identificarme. ¿Y qué es lo que hizo? Llevó a cabo una reunión conjunta y empezó a quemar pases con todos. Claro, lo agarraron a palazos y finalmente terminó en la cárcel. Al poco tiempo lo sacaron, pues porque tampoco lo podían meter por mucho tiempo. ¿Qué más? Lleva a cabo el desacato a más leyes. Desacato a leyes inglesas, a leyes coloniales. Lleva a cabo manifestaciones. Lleva a cabo algo que se llama la Marcha de la Sal. La Marcha de la Sal es uno de los movimientos, una de las estrategias más interesantes que va a hacer Gandhi. ¿En qué consistió, profe, la Marcha de la Sal? Por parte de Gran Bretaña, ante todo lo que estaba haciendo Gandhi y su gente, se decidió que se le iba a establecer un nuevo impuesto por las pérdidas que tenían los ingleses, producto de todo lo que era en este momento las propuestas de Gandhi. ¿Ya? Entonces se decidió en ese momento establecerle un impuesto especial a la producción de sal en India. Entonces Gandhi organizó la Gran Marcha de la Sal. Entonces parte del centro de India, lleva a cabo entonces toda una caminata, hasta que finalmente llega a la zona, al límite de India, ¿ya? Llega al límite de India, sale de la frontera, cruza la frontera, y ni bien da un paso fuera de la frontera, agarra, ¿ya? Lo que tenía en ese momento en su costalito, y empieza él a producir sal, ¿ya? Empieza a llevar a cabo la producción de sal. La producción de sal en India está prohibida si es que no pagaste impuestos. Pero como de ahora en adelante él ya no está en India, acaba de dar un paso fuera de la zona fronteriza, entonces lo puede hacer sin mayor problema, sin mayor presión tributaria por medio. ¿Qué está utilizando? Está utilizando la vía legal, ¿ya? Está utilizando la vía legal. Entonces, todo esto llama la atención a los periódicos en Gran Bretaña sobre cómo se está dando este movimiento. Inclusive, la corona británica lo va a convocar a una conferencia. Será la conferencia de Londres, la conferencia de Londres de 1935. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la asistencia del señor Mohammed Gandhi. Listo. Entonces, en esta, por ejemplo, conferencia de Londres del 35, donde está asistiendo Gandhi en Gran Bretaña, entonces señalan que los hindúes necesitan derechos, no solamente deberes. Por ende, se le reconoce en esta conferencia de Londres que finalmente sería necesario que en India haya una constitución política. Se le aceptó que iba a haber constitución política, al final no se va a dar la constitución. Profe, pero ¿por qué no? Porque finalmente estaremos en los previos a la Segunda Guerra Mundial. Entonces quedó en stand-by. Durante la Segunda Guerra Mundial, ya no pueden esperar más estos señores. Aparecen dos tendencias, surgen dos tendencias de lucha dentro de India. ¿Cuáles son esas dos tendencias que surgen? Uno, los derechistas, ¿ya? Derechistas, que lo que señalan simplemente es que deben haber acuerdos con Gran Bretaña, y el otro ala, que son los izquierdistas. Y los izquierdistas lo que dicen es que tiene que haber independencia. Es el ala radical. Así entonces se están organizando las
aquí, ¿no? Los problemas, bueno, se están organizando en el caso de India. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania, por ejemplo, trató de organizar un grupo, ¿ya? Un grupo militar que, entre comillas, señalara que le iba a otorgar la independencia a India si es que estos finalmente los apoyaban contra el dominio de Gran Bretaña. Se van a oponer, ¿ya? Va a haber oposición de Gandhi y de su gente porque entiende que más allá de la participación militar, lo que deben ellos de buscar es estructurar su país una vez que logren su independencia. Terminada la Segunda Guerra Mundial, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, entonces, ante la crisis inglesa, se proclama la independencia de India. Independencia de India. En ese contexto, mientras están en ese momento celebrando inclusive la independencia de India, en medio de una gran manifestación, en medio de una gran muchedumbre, un fanático hindú se va a acercar a Gandhi y le va a disparar. Finalmente, entonces, se va a dar la muerte de Gandhi. ¿Ya? Entonces, por aquí, muere Gandhi. Entonces, profe Gandhi no pudo representar a esa India libre. No, ya no. ¿Ya? Muere Gandhi. Entonces, aquí es asesinado por un fanático. Sí. Ajá. Ahora, luego de esto, entonces, se tiene que proclamar a un presidente. ¿Quién va a ser el primer presidente de India Libre? El primer presidente de India Libre será el señor Nehru. ¿Ya? Nehru se convierte en el presidente de India. Pero hay otros problemas. Está bien, finalmente ha logrado India su independencia. Pero ¿cuál es el otro problema de India? Que al interior de India existen dos grupos étnicos. Se va a producir una guerra civil, ya independiente. La guerra civil entre los hindúes versus ¿quiénes, profe? Versus los musulmanes. ¿Ya? Tú que has visto tus películas hindúes, ¿ya? A ti que te gusta ver a Shah Rukh Khan, ¿no? Entonces debes entender que finalmente hay este tipo de conflictos, ¿no? A nivel familiar, entre todos. Bueno, aquí se dio una guerra civil, ¿ya? Claro, está bien, es una hora de película, ¿ya? De trama, 2 horas de baile. Correcto, correcto, correcto. No hay problema, ¿ya? No, ella. La cuestión es que finalmente, ya, guerra del baile, claro, algo así, ¿no? Ya aparecen los K-pop. Yeah. Entonces, no, aquí sí hubo guerra civil. La guerra civil en India terminó con la formación, ¿ya? De países, ¿ya? Surgen, entonces, producto de ello, se da la división de India. División, aquí, la división de India. ¿En base a quién? Tenemos a India, surge un país que se llama Pakistán, ¿no? Musulmán, surge otro que se llama Bangladesh, del cual habíamos hablado en los inicios de la explicación. Surge también en ese momento Ceilán, y en ese caso estos países, tanto Bangladesh como Ceilán, no se le va a respetar su derecho a la autodeterminación. ¿Por parte de quién? Por parte de India. India entiende que no,
que Bangladesh y Ceilán deberían formar parte de India. Y empezó el bombardeo sobre estos pueblos, ¿ya? Entonces, así terminó este proceso. Pero como le decían, si bien es cierto, se rompió la dependencia política, pero se mantuvo la llamada dependencia económica, ¿ya? Ese es el caso de India. En el caso de Argelia, y aquí vamos a ser más sintéticos, ¿ya? Porque tampoco, ya hay una película que se llama así La Batalla de Argel, que nos puede ayudar a entender todo ese proceso. Ya. ¿Cómo dividimos? Aquí, antecedentes, conferencia. Aquí. Aquí lo dividimos. Como te dije, el proceso se inicia después en la primera mitad del siglo XX. Proceso. Pero se consolida el dicho proceso fundamentalmente ya cuando termine la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces es un momento largo, no creamos pues que fue una cuestión tan fácil. Profe, pero durante la época de Gandhi no hubieron enfrentamientos, sí hubieron enfrentamientos, sí hubieron enfrentamientos, ya hubo enfrentamientos militares inclusive, pero sería meternos en cuestiones más particulares. Vamos al caso argelino. ¿Qué es Argelia? Argelia es la principal colonia, ¿ya? Principal colonia francesa en África. Ese es el caso de Argelia. Argelia, ¿ya? Principal colonia francesa en África. ¿Ok? Así. Vamos a ver de manera muy general, más que antecedentes y todo. No alcanza el tiempo, sí. Entonces ahí está. Ahora, durante ya terminada la Segunda Guerra Mundial, hay una gran crisis francesa, y ante esa crisis francesa se van a formar guerrillas, las cuales van a proclamar la independencia de Argelia. ¿No? Listo, ¿no? Entonces, ante todo este proceso de la formación de guerrillas, lo voy a ampliar ya para que se vea mejor, llevar a cabo la formación de guerrillas independentistas, ¿ya? Independentistas. Listo. Entonces, ante la formación de estas guerrillas independentistas va a haber, pues, en ese momento, entonces, la represión por parte del imperio colonial, pues, francés. Por ejemplo, Francia va a impulsar, ¿ya? Francia va a impulsar una campaña militar que se llama Argelia Francia, ¿ya? Francia, entonces, impulsa la campaña militar que lleva el nombre de Argelia es Francia, y de esa manera lo que busca es mantener el control que tenía en ese momento sobre Argelia. ¿Por qué lo hace? Ante la necesidad de impulsar su propia reconstrucción. Reconstrucción post-guerra. ¿Qué guerra, profe? Post-Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Uno. Es así que aparece un movimiento muy interesante que se llama así, el movimiento nacionalista dirigido por Ben Bella Mohamed. ¿Ya? Ben Bella Mohamed. ¿Ya? Profe, ¿qué son estos nombres, profe? Así es. ¿Ya? Y eso que no te he hablado de otros nombres particulares en África, ¿no? Mohamed. Med también, pero no, Mohamed. Mohamed. Ajá. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos su movimiento. Pero las cosas ya parece que no funcionan en Argelia, que finalmente Argelia está listo para poder aquí, ¿no? Aquí
consolidar su proceso de independencia, al interior de Argelia, un ratito, listo. Ya, entonces, al interior de Argelia, ya, al interior de Argelia, vamos a ver la formación de un grupo que se llama la Organización Arma Secreta. Este movimiento es producto de un conjunto de colonos franceses que entienden que si Francia no los va a apoyar, ¿ya? Si Francia ya está en crisis, ellos tienen que tomar las armas y someter a todos estos grupos guerrilleros y nacionalistas. Entonces surge una organización paramilitar, ya paramilitar, impulsada por los colonos franceses, que se llama Organización Arma Secreta. Profe, ¿y qué se encarga esta organización paramilitar, arma secreta, o OAS, ¿no? También se llama así. Bueno, ¿no? Se encarga de llevar a cabo la eliminación fundamentalmente de los líderes nacionalistas. Profe, pero esto atenta contra los derechos humanos, no importa. La cuestión es que hay que mantener el control sobre Argelia. Entonces, el asesinato selectivo, ¿ya? La desaparición forzosa, se van a convertir en algo normal, ¿ya? Para estos grupos, para el grupo Armas Secretas. ¿Ok? Frente a ello, entonces, ya, frente a ello, frente a la represión colonial, se organizan las guerrillas o conocidos bajo el nombre de fedayines, ¿ya? Las guerrillas o las fedayines. ¿Para qué, profe? Para enfrentar en ese momento a la organización Armas Secretas. Claro, nuevamente, como te decía, esto no tiene que ver, pues, con con lo que había impulsado Francia, ¿no? O sea, Francia había tratado de mantener el control sobre estos territorios, pero seguía golpeado por la guerra. Y finalmente, pues, entonces, los mismos colonos en Argelia deciden en ese momento reprimir a todo lo que venga en adelante. Va a haber un gran cuestionamiento a esta organización Armas Secreta. Inclusive, terminada la Segunda Guerra Mundial, la Quinta República Francesa, bajo el liderazgo de un señor que se llama Petain, no, de Gaulle, Charles de Gaulle, que ha venido en pregunta, está en la misión, ¿ya? Entonces, bajo el liderazgo de Charles de Gaulle, ¿ya? Desconocen las labores de la organización Armas Secretas del OAS, ¿ya? Desconocen esas labores. Inclusive, van a señalar que de ahora en adelante se tiene que investigar porque esta gente ha cometido delitos en contra de la población colonial. Consecuencia de ello, la Organización Armas Secreta dice, no, hasta el mismo Charles de Gaulle es un tibio, ¿ya? Charles de Gaulle debe de declinar, y intentaron matar a Charles de Gaulle, al mismo presidente de Francia, para que te des cuenta, ¿no? El objetivo era, como de lugar, mantener el control de Argelia por parte de este ya sector colonial. Ellos decían ya no nos importa si Francia nos apoya o no nos apoya. Nosotros mantenemos el control sobre estos territorios. Finalmente, las cosas fueron de mal en peor, y en 1962
se va a firmar, ya, se reconoce la independencia de Argelia. Esa independencia de Argelia se firmará a través de los llamados acuerdos de Evian, ¿ya? De Evian. ¿Qué se estableció en esos acuerdos de Evian? Se establece, por ejemplo, el cese al fuego. Se establece, por ejemplo, la convocatoria, ¿ya? Y convocatoria a una asamblea constituyente. Asamblea constituyente. Y eso iba a permitir entonces la transición hacia finalmente su independencia. ¿Ok? Entonces, ese es el caso argelino. ¿Ok? Listo. Hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Listo. Ya. Entonces, para que le hagas tu captura de pantalla, por favor. Ya, discúlpenme que no esté con imágenes, pero ahí está ya. Captura de pantalla. 4 segundos, por favor. 4, 3, 2, 1, 0. Captura de pantalla, por favor, aquí también. 4, 3, 2, 1, 0. ¿Ok? Listo. Ahora, en el caso de la Revolución China, vamos a ver lo más importante también. ¿Ya? La Revolución China habría que señalar que hay dos revoluciones aquí. Una es la revolución del año de 1911, que es la revolución nacionalista, y otra es la revolución de 1949, que es la revolución socialista. La que muchos conocen más es la revolución socialista con Mao Zedong, pero hay una previa fase, la fase nacionalista. ¿Qué fue la Revolución China? Quieras o no, también en su momento formó parte de este proceso de la descolonización. Gran parte de China había sido invadido durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por parte de quiénes, profe? Por parte de Japón, fundamentalmente. Pero al final, China el día de hoy se ha convertido en uno de esos países que prácticamente determina la economía mundial. Perdone, profe, pero ¿que estos países coloniales no fueron tan estrictos al no quitarle sus costumbres ni creencias? En el caso de sus creencias, pero no. ¿Por qué quitarle sus creencias y costumbres? Lo que estaban buscando de ellos era el control sobre sus bienes, el control. Ya en el caso de España, pero España tampoco, España tuvo que mantener, o sea, España finalmente sí va a tratar de imponer, en el caso de América, sus costumbres, creencias, pero va a haber resistencia, pues. No fue tan fácil, a tal punto que el día de ayer se festejó el Inti Raymi, ¿no? O sea, no es un aniquilamiento total, ¿no? En el terreno cultural. Eh, es un caso más complejo para hablar de ambos, ¿no? Pero como te decía, ¿no? Lo principal para cada uno de ellos es el dominio político, ¿no? Político, la extracción de recursos, ¿sí? Ya. Entonces China el día de hoy se ha convertido en esos países que prácticamente domina el escenario económico en el mundo. Pero hasta el siglo XX, ya, hasta los años de 1911, era uno de los países más pobres en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, era uno de los países que había sido seriamente dañado por el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Hacia el día de hoy, año 2021, China ha sobrepasado económicamente a los Estados Unidos. ¿Cómo lo hizo? Entonces veamos las cuestiones de manera progresiva. De manera general, hay que decir que la Revolución China, de la cual más se habla, es la revolución del año de 1900, ya a partir de 1949. Y a partir de eso podemos decir que es un proceso de grandes transformaciones
Ya, es un proceso de grandes transformaciones. En todos los aspectos en China, ¿ya? En el aspecto económico, social, político, en fin. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Dirigido inicialmente por la burguesía nacionalista china, ya, en una primera fase, y, ya, y luego por el Frente, ya, Popular, ya, y luego por el Frente Popular bajo la dirección del PSC. ¿Y qué es el PSC? El Partido Comunista Chino, ¿ya? El Partido Comunista Chino, poco a poco. Con el gran apoyo, ¿ya? En una segunda fase, con el gran apoyo del campesinado, ¿ya? Entonces aquí lo organizamos. ¿Es un proceso de grandes transformaciones? Correcto. Dirigido inicialmente por la burguesía nacionalista china, en una primera fase, correcto, punto y coma. Y luego por el Frente Popular, bajo la dirección del PSC, el Partido Comunista Chino, en una segunda fase, con gran apoyo del campesinado. ¿Ok? Punto. Lo que conllevó a la formación del segundo gran país socialista en la historia. El primer gran país socialista en la historia sería ¿quién? ¿Recuerdas? ¿Quién sería el primer gran país socialista? Sería Rusia, ¿no? Sí, Rusia. Luego la Unión Soviética. Exacto. Ahora, vayamos a los antecedentes de manera muy general. ¿Qué pasaba con el caso de China? China había sido sometido, en el siglo XIX por las potencias europeas. Por ejemplo, teníamos el caso de la llamada Guerra del Opio, ¿ya? Y no fue una, fueron dos. Las guerras del opio. Ajá. Entonces, en esta guerra del opio, China es sometido a su mercado, se le quita territorios. Hong Kong, por ejemplo, pasa a manos del control de Gran Bretaña. Todo eso se dio. Frente a ello, ¿hubo reacción? Sí, pero no fue suficiente. ¿Ya? Por ejemplo, la reacción frente al dominio colonial, ¿ya? Dominio, aquí no, económico, perdón. Económico, ¿ya? La reacción frente al dominio económico se va a expresar en la llamada rebelión de los Boxer. ¿Qué es la rebelión, profe, de los Boxer? Es una rebelión de carácter xenofóbico que en su momento ya señaló que los principales problemas de China se debían principalmente al sometimiento al gran capital europeo. Entonces era un movimiento de carácter fundamentalmente antioccidental. ¿Cuáles son las causas de esta revolución china? A nivel económico, hasta antes de todo este proceso, hay una gran dependencia al capital extranjero. Hay un dominio de su mercado, ¿ya? Un dominio de su mercado
y, aquí no, y presión para aquí no, para desarrollar una política librecambista. ¿Qué quiere decir librecambista? Quiere decir que esté llano a todo lo que era en ese momento la inversión extranjera, a todo lo que era en ese momento la dependencia en torno a todo lo que establecieran países como como en ese momento Francia, Inglaterra o el mismo Japón. ¿Ya? ¿Qué más? Al interior de China hay un predominio de las relaciones de servidumbre. ¿Ya? Hay un predominio de las relaciones de servidumbre. ¿Qué quiere decir, profe, predominio de las relaciones de servidumbre? Estamos ante un contexto en el cual prácticamente China, gran parte de su población, por lo menos el 80 al 90%, es un campesinado servil. ¿Ya? El 80% al 90% de su población es campesinado servil. ¿Ya? Esa era la característica entonces de China. En el terreno político había un absolutismo imperial. ¿Ya? Absolutismo imperial. Ese absolutismo imperial se expresaba en el gobierno de la llamada dinastía Manchú. ¿Ya? Dinastía Manchú. Listo. Ese es uno. ¿Qué más? Durante el proceso se va a llevar a cabo la formación de partidos políticos. ¿Qué partidos políticos, profe, se van a formar? Por ejemplo, tenemos el llamado Kuomintang. El Kuomintang. El Kuomintang es el partido nacionalista. Partido nacionalista. Y tenemos al llamado PSC. ¿Ya? El PSC. ¿Y qué es el PSC? El Partido Comunista Chino. ¿Ya? Entonces tenemos a estos dos grupos que se van a ir formando también en el proceso, que lo que van a hacer es agilizar el proceso de dicha revolución china. ¿Ya? Entonces hay que entenderlo así. Entonces, ¿había dependencia? Sí, económica. ¿Había predominio de la servidumbre? También. Había un absolutismo imperial, pero este absolutismo imperial es hasta la fase nacionalista, también en 1911. ¿Se van a formar partidos políticos? Sí. ¿A partir de cuándo? A partir de la fase nacionalista. Y uno de esos partidos, el Partido Comunista Chino, es el que dará el golpe en 1949. ¿Ok? Entonces, estos serían como las causales. Todo esto nos ayuda a entender este proceso posterior. En 1911, ya hacia los años de 1911, está por aquí, ya. Entonces, a partir de 1911 se va a dar bajo el liderazgo, aquí lo voy a ampliar, bajo el liderazgo de el líder Sun Yat-sen, ¿ya? Sun Yat-sen, que era un médico de profesión, finalmente se va a lograr, ¿ya? La independencia de China, ¿ya? Él formó, ¿ya? Forma parte de la Liga Nacionalista, ¿ya? Forma parte de la Liga Nacionalista, o la Liga también conocida bajo el nombre de la Liga Revolucionaria China, ¿ya? De la Liga Revolucionaria. Es así entonces que Sun Yat-sen está organizando en ese momento
el llamado, está ya formando el llamado Kuomintang, que es en ese momento un frente antiimperialista, un frente de lucha contra el dominio colonial, ¿ok? O contra el dominio en ese momento de las principales potencias. Entonces, así llevará a cabo la formación del Kuomintang. Le vamos a poner estas iniciales, ¿ya? Para poner todo el nombre del Kuomintang. Entonces, el Kuomintang, ¿qué es un frente anti-imperialista. ¿Listo? Entonces, eso es lo que encontramos. En 1912, una vez que ya están logrando que se rompa con el predominio que se tenía, sea la caída del imperio chino, ¿ya? Se pone fin al gobierno imperial, ¿ya? Se pone fin al gobierno imperial. Entonces, para 1912 se establece la República China. Ya, para ese momento ya es República China. Pero para 1911 ya se pone fin al gobierno imperial. ¿Ok? ¿Qué medidas se van a dar en ese momento? Entre las primeras medidas del gobierno será la elaboración de una constitución, de la constitución política. En segundo lugar, se busca conciliar con las potencias, ¿ya? Con las potencias coloniales. ¿Y para qué se busca conciliar con ellos? Se busca para no tener mayores problemas, para que se le pueda finalmente respaldar los cambios que en ese momento se están dando por parte del gobierno nacionalista chino, ¿ya? Por parte del gobierno, por el nuevo gobierno que ha dado fin aquí al imperio. Ahora, para los años de 1930 más o menos, entre el 20 y el 30, el gobierno de Sun Yat-sen poco a poco empieza a debilitarse, empiezan a tener problemas. Inclusive ya habían tenido algunos problemas, porque en 1919 se había llevado a cabo la llamada marcha del 4 de mayo. Es una marcha estudiantil, ¿ya? Es una movilización estudiantil contra, ¿ya? Contra el predominio del capital extranjero. Entonces, como te decía, ¿no? Si bien es cierto, se está rompiendo con lo que fue el imperio chino en su momento, pero todavía no se ha roto totalmente las relaciones de dependencia frente al gran capital extranjero. Entonces, en 1919 se lleva a cabo esta marcha. Esta marcha será importante porque es la base para el nacimiento de lo que va a ser adelante el PSC. En esta marcha, por ejemplo, se encuentra un señor que se llama Mao Zedong. ¿Ya? Mao Zedong. Finalmente, a la muerte de Sun Yat-sen, ¿ya? Sun Yat-sen, asume el gobierno un señor que se llama Chiang Kai-shek, ¿ya? Chiang Kai-shek. Cuando Chiang Kai-shek asume el poder, este Chiang Kai-shek inmediatamente impulsa la purga, ¿ya? Impulsa la purga comunista. ¿Qué es eso, profe? La purga comunista. Entonces lo que hace Chiang Kai-shek es eliminar a toda aquella persona que pueda poner en peligro su gobierno. Y directamente va a llevar a cabo la purga comunista. Elimina, ¿ya? Lleva a cabo el ingreso a sus casas y los ajusticia. Eso va a dar inicio en China a un proceso llamado la guerra interna, ¿ya?
se da la guerra interna. La guerra interna en China será entre los años de 1927 hasta los años de 1949. Ya, 1949. Ajá. Entonces, esa es la guerra interna, o también se le llama la guerra civil. Ya, mejor, vamos a poner así. La guerra civil. ¿Y es la guerra civil entre quiénes? La guerra civil entre el PSC y versus el Kuomintang. El PSC inclusive, ya, Mao Zedong y su gente, para poder salvarse de la arremetida del Kuomintang, va a tener que llevar a cabo un movimiento que se llama la Larga Marcha. ¿Y qué es esto, profe? La Larga Marcha, ¿ya? La Larga Marcha tiene que ver con la búsqueda de apoyo de parte del campesinado, ¿ya? Búsqueda de apoyo de parte del campesinado. Ajá. Entonces, así tenemos esta guerra civil. Pero la guerra civil en algún momento se va a interrumpir. ¿Y por qué la guerra civil se interrumpe? En 1936 son invadidos por parte de los chinos, o por parte de los japoneses, digo. Entonces, se interrumpe ante la invasión japonesa. Ya, japonés, listo. Ya. ¿Qué pasó, profe, con esa invasión japonesa? Entonces, frente a la invasión japonesa, no hubo de otra. Se tuvo que se forma el frente antijaponés. Este frente antijaponés estará formado por el Kuomintang y el PSC, el Partido Comunista Chino. ¿Ya? Entonces, así se organiza, ¿ya? Para enfrentar en ese momento la expansión japonesa. ¿Cuánto duró, profe, esta alianza entonces entre el PSC y el Kuomintang para enfrentarse a Japón? Hasta 1945. En 1945, finalmente, Japón es derrotado y con la derrota de Japón se reinicia. En 1945 se reinicia la guerra civil. Pero para 1945, ¿quién tenía ya mayor apoyo? ¿Quién tenía en ese momento mayor respaldo? Era el Partido Comunista Chino. ¿Y qué es lo que hace el Partido Comunista Chino? Toma el poder. Finalmente, en 1949 ha logrado derrotar al Kuomintang, dándose nacimiento a la fase socialista. ¿Ya? Así nace la fase socialista. Por ahí me preguntaban, ¿no? Profesor, ¿y cuál es la verdadera China? Lo que pasa es que en ese momento, con el triunfo del Partido Comunista Chino, se proclama el nacimiento, el nacimiento de la República Popular China. República Popular China. Chiang Kai-shek y su gente salió en ese momento de China y se van a dirigir hacia lo que va a ser hacia una isla que se llama Formosa. Y es ahí, en la zona de Formosa, donde van a asumir el nombre de la China nacionalista, o conocida también bajo el nombre de Taiwán o la China Taipei. ¿Ya? Entonces, es una parte que aquí, ¿no? Que no quiere reconocer el nuevo gobierno, el gobierno de la República Popular China. ¿Ok? Entonces, es ahí donde se divide. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? Y vamos terminando ya, porque se me pasó el tiempo. Finalmente, ya en esta etapa, ya en esta fase ya socialista, se lleva a cabo el primer plan quinquenal.
Ese primer plan quinquenal es con el apoyo de la Unión Soviética, de la URSS. ¿Hacia dónde se apunta? Se apunta principalmente hacia la industrialización. Profe, ¿y lo hicieron? El problema es que a la mitad, Mao Zedong, que está bajo la dirección de esta China socialista, entiende que la industrialización no es lo único, que necesitan más cosas. Paraliza el primer plan quinquenal y da inicio al segundo plan quinquenal. ¿Y en qué consiste el segundo plan quinquenal? Se llama el gran salto hacia adelante. ¿Ya? Hacia adelante. En este gran salto hacia adelante, segundo plan quinquenal, se da impulso a la se da impulso al sector agropecuario. Sector agropecuario. Con el apoyo de las comunas populares. ¿Qué es eso, profe? Es la organización con el campesinado para llevar a cabo la gran producción agrícola y poder abastecer de alimento a la gran parte de la población. ¿Lo logró, profe? No lo logró. Es un desastre finalmente el gran salto hacia adelante. ¿Ya? Inicialmente fue con bombos y platillos, pero al final se cae. Esto trae como consecuencia el retiro de Mao Zedong del liderazgo de China. Y cuando Mao Zedong asume en ese momento solamente labor política en el Partido Comunista o labor organizativa en el Partido Comunista, entonces Mao organizará lo último. ¿Qué es lo que hace Mao Zedong en la parte final? Llevar a cabo la gran revolución cultural. ¿En qué consiste su revolución cultural? Señala que dentro del Partido Comunista Chino, lamentablemente, ha habido un proceso de aburguesamiento, ¿ya? Porque finalmente la revolución ha hecho que algunos tengan ciertas posibilidades económicas y que esto podría traer como consecuencia la traición al proceso revolucionario, como ha pasado en el caso de la Unión Soviética, señal. Entonces, la revolución cultural es un proceso de lucha contra el aburguesamiento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. En 1976 muere Mao Zedong. ¿Ya? Muere Mao Zedong. ¿Se murió, profe? Se murió. A la muerte de Mao Zedong, ¿quién asume el poder? A la muerte de Mao Zedong, asume entonces el poder, a la muerte de Mao Zedong, asume en ese momento el gobierno un señor que se llama Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping es el que va a cambiar todo el escenario de la política china. ¿Ya? Va a estructurar todo lo que nosotros vamos a llamar entonces finalmente la China del día de hoy, en base, aparte de lo que se ha dejado, de la fase socialista. Ahí aparece el libro rojo está desde acá. El libro rojo son las tesis de Mao Zedong acerca de cómo se lleva a cabo el proceso de la guerra civil, fundamentalmente. Puedes hacer tu captura de pantalla y con eso terminamos. Le voy a decir a tu mis que te dé las claves, ¿ya? Simplemente eso, ¿ok? Ya tenemos entonces todo este material y con esto hemos terminado. La parte inicial también, sácale. Listo. Listo, jóvenes. Eso sería todo. Muchas gracias. Cuídense. Chao.